aún exsatanistas y brujas, exbrujas, le dicen al pueblo, y estamos hablando aún del pueblo de Dios, de que este sí es un día malvado, que este sí es un día de brujas, que este sí es un día donde suceden muchas cosas, y el pueblo de Dios aún dice, ay, por favor, no sean tan exagerados. Pero aún ellos mismos que saben lo que es la cosa, oiga, gente que se ha metido en ese mundo y le dicen al pueblo, oigan, de verdad, no, ese día sí suceden cosas bien horribles, nosotros hacemos pactos, hacemos todo tipo de cosas. Aún ellos han dicho, dicen, no podemos entender cómo nosotros hemos salido de este mundo y el pueblo que profesa ser cristiano quiere entrar en ese mundo o celebrarle o ayudarnos a celebrar en ese día. Y una vez más, como les decía, tengan mucho cuidado en este fin de semana, debido a que también muchas personas toman y están bajo la influencia del alcohol, deciden colocarse en un carro y colocar en peligro no solo su vida, ni la de su familia, a veces que van con ellos en el carro a llevar a sus niños a las casas, a pedir dulces, sino que colocan en peligro la vida de otras personas. Y hay muchas cosas que suceden este fin de semana, lo vamos a decir de esa manera, en el mundo espiritual. Qué ignorancia, ¿verdad? Es saber de que se nos está diciendo la verdad por los mismos exmiembros de tales acciones y aún así no lo queremos creer. Parecemos como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que se les dijo, oigan, si ustedes lo único que hacen se arrepienten, no tendrán que pasar por esto. Si ustedes no se van por esos caminos, pues no tendrán que vivir esto. Ya desafortunadamente van y lo hacen. Y yo creo que cada año se vuelve más y más peor, especialmente estos días. ¿Por qué? Porque se está volviendo como una fama el entrar al mundo de las tinieblas, entrar al mundo de la oscuridad y jugar con ello. Y yo creo que es algo muy peligroso, especialmente para la juventud, generación Z de hoy en día, que para ellos parece ser normal el entrar en este mundo espiritual y no tener más seriedad por lo que verdaderamente eso trae. He visto más góticos, el mundo de la gente que se viste de negro y todo esto, así que desafortunadamente estamos viendo tiempos muy raros. Justo esta semana en Israel se celebra, o no se celebra, bueno, sí se celebra también, eso se celebra, se estudia una porción de la Biblia y la porción de esta semana es Noé. Qué raro, ¿no? Que justo el tiempo cuando se está estudiando la porción del libro de Noé, la historia de Noé, estemos pasando por el día de Halloween, por el fin de semana horrible. Y por supuesto la historia cuenta de la generación de hombres y mujeres donde solo 8 entraron en el arca y el resto del mundo fue llevado por el agua. Porque no había más hombre justo en la tierra que Noé y su familia. Porque el resto de la generación estaban haciendo cosas horribles. Estaban yendo en contra de todos los propósitos de Dios. Quiero siempre decirlo porque también lo están repitiendo esta grabación en otros lugares, para que quede tan marcado. Fue tan impactante el pecado que hizo esa generación de ese momento, que aún hicieron a los animales comenzar a pecar. O sea, comenzaron a corromper aún la naturaleza humana y animal. Qué tremendo, ¿verdad? Y fue tan fuerte el pecado que se estaba haciendo que Dios, Adonai, dijo, prefiero borrar esta generación de la tierra, ni dejar marca de la antigua generación, sino borrar, borrón y cuenta nueva, fue tanto el pecado. Pero ¿sabe qué es más preocupante? Eso ya sucedió, eso ya pasó.
Pero el libro de Mateo, Marcos, Lucas, aún Primera de Pedro, nos habla de que la venida del Hijo del Hombre, o sea, la venida del Mesías de Adonai, será como en los días de Noé. Así que yo creo que eso nos da un poco como de cosa debería darnos, realmente, porque la maldad será tan horrible, el pecado será tan horrible como en los días de Noé, dice la palabra. Así que no nos debería en verdad en sí sorprender que las generaciones futuras hoy en día casi ya ni le tengan miedo a la muerte ni a estas cosas que estamos viviendo hoy en día, porque es exactamente lo que dice la Biblia. Más bien lo que tenemos que hacer es orar y no traer el mundo de las tinieblas a nuestra vida, ¿verdad? Porque hoy en día le cambiamos, especialmente aquí en Estados Unidos, ¿no? En vez de Halloween le colocamos Hallelujah Night para decorar la cosa un poquito mejor. En vez de tener días de oración con los jóvenes, con los niños y más bien hacer cosas diferentes. Entiendo la excusa que hay hoy en día, en vez de que salgan a las calles a pedir dulces, nosotros los traemos dentro de la iglesia. Sí, pero igual los decoramos. O sea que va a ser muy fácil el día de mañana el niño que crezca y se vaya, por supuesto, al mundo, porque no hubo en verdad una diferencia entre la luz y la oscuridad. Amados, Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios, como lo leíamos en la cita bíblica del día de hoy, dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Eso significa que aún más hoy en día necesitamos instituir la palabra de Dios más que nunca. Y espero que esto sea la realidad para nuestra vida. Espero que me ayudes a compartir también esta grabación del día de hoy para que muchas más personas entiendan la realidad y para que muchos esperemos que el Espíritu les lleve a reagurdir su corazón para este fin de semana. Qué tremendo, ¿no? Los mismos ex satanistas o ex brujas o ex personas que han manejado, personas que estuvieron en un mundo de ocultismo, de magia negra, inclusive magia blanca y todas estas cosas, ellos dicen cuando salen y creen en Jesucristo y son guiados y se vuelven creyentes de nuestro Dios y son salvos por su gracia y amor, ellos dicen que si supiéramos lo que significa, ni siquiera mencionaríamos ese nombre. Dicen, no dejarían que sus hijos mencionaran ese nombre. Entonces, yo prefiero ni mencionarlo. Prefiero evitármelo. Sabemos que hay una especie de fiesta ese día. Y es complejo porque la gente dirá, no, eso es locura de ustedes. Decía el pastor Camilo Alfaro, no, pues tengan mucho cuidado este fin de semana porque hay personas que manejan inclusive bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Pero no y solo otros eso. efectos, ¿no? Otras cosas. Exacto, también. no solo es esto, sino que hay que tener cuidado con nuestros hijos, no es tabú, no es mentira, se generan sacrificios, creamos o no creamos este día, dicho por las mismas personas que en algún momento vivieron en este mundo. O sea que es mejor tener cuidado de nuestros hijos. Además, sabemos, ahora que somos creyentes, sabemos que existe un mundo espiritual. No es escondido esto para nosotros, en la Biblia está, de que es un mundo en el cual en la misma Biblia está de que hay potestades, hay imperios, ¿verdad? Y que nada de esto, si estamos con Cristo, nada de esto podrá separarnos de su amor, pero están presentes. Y hay que ser cuidadosos. Cuando es el día de las potestades, como decía Jesús, ya ha llegado el día de la oscuridad. Entonces, es mejor, si este es un día en que todas las personas que están del lado del adversario, por así decirlo, celebran, pues es mejor que nosotros estemos quietos, guardados, orando y no hacer parte por más que lo pintemos bonito, ¿no? Porque yo disfrazo a mi hijo de conejito en vez de fantasma, ¿cierto? Pero es mejor prevenir y en mi país hay un dicho que dice es mejor prevenir que lamentar. Yo creo que es mejor prevenir y estar en casa, orar, no hacer parte. Otra de las cosas, por ejemplo, para mirar que no es mentira,
todo esto de este día y de que se hacen cosas complejas este día, es que si vamos a las casas de adopción de animales, todos rescatistas de animales, nos aseguran que los días, en el mes de octubre, ellos no dan en adopción gatos ni totalmente blancos ni totalmente negros, porque ciertas personas van a buscar en las casas de adopción de animales justamente gatos totalmente blancos o totalmente negros para adoptarlos, para tenerlos preparados y listos para este día, hacer un sacrificio con ellos. Lo digo porque literalmente a mi hermana, justo por el mes de octubre, quería un gato, ¿sí? Que hoy en día es Oreo, nuestra armada gatica. Y Karen quería un gato. El Oreo es negra, pero tiene pelos blancos en la frente, tiene una pinta blanca, entonces sí se la dieron en adopción. Pero la chica que se la dio en adopción le dijo, no le puedo dar en adopción ningún gato que sea totalmente negro o totalmente blanco. Y en otras casas, porque ella estuvo preguntando en varias casas de adopción, justo le dijeron lo mismo. Inclusive personas que ni son creyentes, porque a veces las personas que están allí, que están administrando este lugar, muchos de ellos ni son creyentes, pero conocen el trasfondo y les ha tocado verlo. Por eso, inclusive ellos, aún siendo ateos, agnósticos, se guardan de dar en adopción a veces también perros, totalmente blancos o totalmente negros. Eso en sí es algo preocupante, porque una vez más estamos haciendo lo que hacía la generación de los tiempos de Noé, donde están dañando el mundo animal, lo cual lleva, por supuesto, a un efecto que Adonai mismo nos ve y se enoja contra nosotros. Y después nos preguntamos por qué suceden a veces algunas cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor. Muchas personas dirían, bueno, pero yo no celebro ese día así de esa manera. Pero es que los que sí lo celebran y que saben lo que es, lo están haciendo. O sea que de una u otra manera se estás haciendo partícipe de tal. Es bien preocupante. Necesitamos tener mucho cuidado y ser verdaderamente... Hoy en día, tenemos que ser realmente luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Y lo voy a decir de esa manera. Hoy hay más oscuridad que antes. Entonces va a ser más difícil distinguir entre esa luz y la oscuridad. Pero dice la palabra, pero la luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se coloca en alto. ¿Para qué? Para que todos vean. Eso significa que por nuestros actos, por nuestro testimonio, las personas sabrán quiénes somos. Y un día tendremos que ser sí, y el siguiente sí, y el siguiente sí. No puede haber medias tintas. Recomiendo esa película, by the way. Buena película. Antigua. Sí es antigua, ya ahora hoy en día ya es antigua. Pero son de esas películas, creo que son pentecostales, si no estoy mal. Que fueron filmadas en una época donde filmaron muchas películas cristianas. Y muy buena película. Medias tintas, se la recomiendo a muchas personas. De México, tengo que buscar quién es la compañía que hizo todas esas películas, pero son películas extraordinarias. Medias tintas, no hay medias tintas, señoras y señores. ¿Somos o no somos? En Colombia dicen no somos ni chicha ni limonada. Sí. Tenemos que verdaderamente ser realmente lo que el Padre quiere de nosotros, ser luz en medio de la oscuridad. Claro que sí. Por ejemplo, muchos dirán, pero si será cierto, si será eso verdad, yo creo que exageran, quizás pueden hasta tildarnos de teóricos, o ¿cuál es la palabra de una persona que... ¿Religiosos? Que cree en teorías. Conspiradores. Conspiradores. Bueno, pueden tildarse de muchas formas, pero en la misma Biblia nos muestra que siempre que hay ángeles o hay... potestades, ¿verdad? Hay espíritus. Lo que pasa es que no los vemos, no los podemos ver. A veces algunos escogidos tuvieron
la gracia, la misericordia de Dios de poder verlos. Por ejemplo, miremos en Josué 5:13. Él dice, un día, estando Josué cerca de Jericó, recordemos que el pueblo de Israel pasó el Jordán, ya terminó los 40 años en el desierto, murió la generación anterior, ya pasó el Jordán, se muere Moisés en el monte, luego queda Josué, pasan el río y ahora van a entrar. Y en Jericó es donde le dan las 6 vueltas. En total son 13 vueltas. Les dan 6 vueltas por día y en el 7º día dan 7 vueltas. Justo están allí, a punto de darle las vueltas a Jericó. Y estando Josué cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, ni lo uno ni lo otro, contestó el hombre. Vengo como jefe del ejército del Señor. Era un ángel y y Dios le dio a Josué la potestad de poder verlo para que supiera que Dios estaba con él. Entonces Josué se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó, ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? Y el jefe de los ejércitos le contestó, descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. ¿Cómo podía saber Josué que era sagrado? El ángel le tuvo que decir que se descalzara, que ese lugar era sagrado, que no lo pisara. Pero miremos la respuesta de Josué. Me gusta la respuesta de Josué. ¿Qué le manda mi señor a este siervo suyo? Y preguntémonos a nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como siervos de Dios, ¿qué nos manda Dios? Nos manda a tomar lo malo y ponerle cositas buenas para que se vea no tan oscuro, sino más grisecito, o nos manda a separarnos de las cosas. Él nos dice, quiero que sean santos. En hebreo es kadosh, apartados. Y cuando somos santos, o sea, apartados, es apartados de lo que no es de Él. Si sabemos que hay días que la gente quiere dedicarlos a su ídolo, el cual no es Dios, es mejor nosotros no mezclarnos, estar apartados y hacer lo que manda nuestro Señor, que es ser santos para su gloria. Y como dijo Él también, no solamente es que nos dijo, sed santos porque yo soy santo, sino que también nos dijo por medio de Pablo que Él estaba esperando una novia sin mancha y sin arruga para poder casarse con ella. Yo creo que a lo que estabas hablando me gusta algo, especialmente del Antiguo Testamento, conocido como la Torá, que Dios les dice, cuando ustedes entren en la tierra, no harán lo que ellos hagan. Así es. No adorarán a los ídolos de ellos, no tomarán por dioses, no borrarán todo eso. O sea, literalmente dice, lo quemarán, lo destruirán. Y fueron algunos hombres de Dios los que entraron y adoptaron algunas de esas prácticas, aún el pueblo de Dios, por supuesto, porque entró en idolatría en algunos momentos, que habían colocado dioses aún en el propio templo. El templo. Y nosotros decimos, wow, en el propio templo. Sí, pero la palabra dice que ahora nosotros somos templo de Dios. ¿Y cómo es de que nosotros vamos a adoptar ciertas cosas en nuestra vida? ¿Cómo vamos a adoptar eso para nuestra vida cuando sabemos que el Padre nos está llamando a ser diferentes? Eso tiene que ser, esa es, diría yo, la clave del avivamiento. La clave del avivamiento es ser diferentes al mundo, porque entonces el mundo va a ver en nosotros el camino, la verdad y la vida, que es Jesús, Yeshua. Tenemos que ser la diferencia en este mundo. Bueno, es verdad, muy cierto. Y también podemos inclusive mirar en internet, mirar qué significa este nombre de esta festividad pagana, porque pues, debemos decir las cosas como son, ¿verdad?
Y encontramos, por ejemplo, en la página El Financiero, es una página de México, es una página muy seria de economía, mercados y negocios, pero que quiso tocar este tema porque se dieron cuenta que es un día comercial. Como es un día comercial, es un día grandemente impulsado por las empresas para poder que se hagan compras y ventas y se comercialice de una forma alta en esta fiesta, ¿verdad? Son los picos del mercadeo que habría que mirarlos desde una perspectiva económica. Y dice que esta fiesta fue empezada por los celtas hace 3000 años, aunque en la actualidad la llamamos una fiesta de disfraces, donde se recolectan a veces golosinas o dulces. Los orígenes de esta festividad tienen lugar en el último día de octubre y no son tan alegres, y sus raíces provienen de un antiguo festival celta hace 3000 años. Dice que se conoce como Víspera de los Santos al principio, y también fue conocida como Noche de Brujas, Samaín. Samaín es el tiempo de las druidas también. Ok. Donde hacían todo tipo de pactos. Y esa fiesta pagana se celebraba en Irlanda el 31 de octubre, cuando la temporada de cosechas tocaba su fin y daban comienzo al año nuevo celta. O sea, ya era un comienzo de año celta, por eso era una festividad tan grande. De acuerdo a la Enciclopedia Británica, la celebración marca el día antes de la fiesta cristiana occidental e inicia la temporada de Allhallows, no sé cómo se pronuncia realmente esta palabra, que dura 3 días y concluye con el Día de Todos los Santos. Durante el festival de Samaín, se creía que las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares. Y también se creía que los que habían muerto durante el año viajaban al otro mundo. Entonces prendían hogueras en las colinas para volver a encender los fuegos de su hogar durante el invierno y ahuyentar, entre comillas, a los espíritus malignos. Usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían que estaban presentes. Fue de esa manera como brujas, duendes y hadas y demonios hallaron en este día una asociación. Y se pensó que este era un día favorable para la adivinación en asuntos como matrimonio, salud y muerte. Luego, en el primer siglo, llegaron los romanos y conquistaron a los celtas y agregaron sus propias fiestas de Feralia, que conmemoran el fallecimiento de los muertos, y de Pomona, la diosa de la cosecha. Desde un principio vemos nosotros que sobre una fiesta ponen otra, y se nos volvió costumbre poner sobre una fiesta otra, y entonces ponemos nosotros ese día esta fiesta y con esta tapamos la anterior, pero no por eso ha dejado de ser un día de una fiesta que se haya conmemorado pagana. Y lo que usualmente también se hacía era de que el pueblo que conquistaba al otro pueblo decía, nosotros tenemos algo muy similar, esto es como tal y tal. Entonces lo que hacían era agregar aún más malas cosas o malas tradiciones de las que ya estaban. Decían, para que el pueblo que estamos conquistando todavía esté feliz, Exacto. Vamos a dejarlo, pero nosotros ahora vamos a agregar aún más cosas encima de ella. Y se volvía aún más peor. Exacto, era una táctica de conquista. Cuando eres un líder que quieres conquistar un pueblo, si te vas a la mala con ellos tarde o temprano te van a sublevar. Pero entonces, lastimosa, hay un dicho, no sé si se escuchará en otros países, vuelvo, insisto. En Colombia se dice, al pueblo hay que darle pan y circo. Y es muy complejo porque este dicho viene de aquellas épocas en las que se conquistaban tierras. Pan y circo. Pan y circo. Es duro. O sea, comida y entretenimiento. Inclusive dicen que hay políticos que todavía usan esa táctica para poder ser... como que vuelvan a votar por ellos. Bueno, yo creo que todos los políticos. Entonces, no, creo que yo soy convencida de que hay políticos que tienen en su corazón hacer un bien. Saben que hay ciertas tácticas que hay que manejar, pero tienen algo bueno en su corazón. No, sí, es verdad. Es verdad, no todos somos iguales, ¿verdad? Es verdad.
Pero en esta época los conquistadores conocían esto, conquistaban una tierra y sus fiestas no las podían quitar, sino más fácil para hacer un conjunto entre el pueblo que conquista y el conquistado, tenían que unir las fiestas en un solo día. Si yo tenía una fiesta en las fechas cercanas, y el pueblo que yo conquisto tenía una fiesta en esa fecha, lo que hago es que junto las dos fiestas, las hago una sola. A un pueblo le digo que es la fiesta de ellos y al otro pueblo le digo que no, que era la fiesta de ellos. Y de esa forma venzo. Uno, el pueblo, lo dejo feliz porque le dejo sus costumbres, ellos sienten que no estoy atropellando sus costumbres y a la vez estoy haciendo una unión que hace lazos entre un pueblo y el otro. Son tácticas de conquista muy interesantes. Y justo es lo que se hacía y lo que se hizo con esta misma fiesta. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV estableció el Día de Todos los Santos, que originalmente era el 13 de mayo, pero lo pasó para el día 1 de noviembre, en un esfuerzo por suplantar la fiesta pagana y la observancia cristiana. Y se trasladó entonces, y ahora lo llaman el Día de los Santos, y se convirtió en una víspera sagrada, santificada, justo después de este día tan horrible como es la fiesta del 31 de octubre. Qué tremendo, ¿no? Qué impresionante es saber de que sabemos que son días malos. El pueblo de Dios sabe que es malo. Porque hay una cosa, diría yo. El mundo va a hacer lo que el mundo hace. Está en el mundo. Pero nosotros dentro del pueblo de Dios creo que necesitamos saber la diferencia. Y yo creo que hay muchas personas que positivamente están llegando a este punto en su vida y han visto la realidad. Son muchos también los que están llegando a esta realidad, pero yo creo que lo desafortunado es que llegan muy tarde, ¿no? Ya cuando sus hijos han crecido con estos días. Y eso es algo pues bien peligroso, pues porque ya a veces es muy tarde quitarle, especialmente a un joven que creció toda su vida con tal, pero no imposible. Eso es algo que tiene que ser bien marcado en nosotros, no imposible. Se vuelve cultural y a veces desarraigar lo cultural es un poco complejo, pero no imposible. Con Dios no hay nada imposible. Exacto. ¿Qué dice la Biblia? Lo que para ustedes es imposible, para mí, dijo Jesús, es posible. Es posible. Amén. Así que bueno, de todos modos, repito, esa información la pueden encontrar en la página del Financiero. Para terminar el tema, quería dejar algo para que nos deje pensando durante todo el día. Dice, a fines de la Edad Media, los días seculares y sagrados se habían fusionado. Tenemos que analizar muy bien qué es lo que estamos celebrando. A veces creemos que es algo bueno, pero otra vez repito, ¿será que lo sagrado y lo profano se puede fusionar? ¿O qué dice la palabra sobre lo sagrado y lo profano? Para nada, hay una diferencia grande entre las dos. Porque nosotros mismos hemos sido sacados de ser hijos, dice la palabra, hijos de las tinieblas a hijos de luz, transformados. Esa es la verdadera transformación que hay. Y tiene que haber un arrepentimiento genuino, palabra hebreo teshuvá, ¿no? Donde verdaderamente se haya una transformación en nuestra vida. Amén, que así sea. Por último, miremos esta parte que dice aquí: la festividad se prohibió durante toda la Edad Media y se comenzó a prohibir en Europa, pero volvió a Estados Unidos y Canadá en 1840 y se empezó a celebrar de manera masiva solamente hasta 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de esta fiesta en Minnesota. O sea que después de que por fin habían intentado apaciguar o apagar un poco la fiesta porque sabían la trascendencia tan fuerte, en los días futuros, 1921, hoy lo vemos como fue hace rato, no fue hace rato. Si miramos que la historia de la humanidad palpable tuvo 2022 años ahora y 4000 según lo que nos relata la Biblia, son alrededor de casi 6000 años. Y estamos viendo que justo apenas ahora último, en 1921, fue cuando otra vez se comenzó a generar una fiesta que empezó hace 3000 años y que habían podido apaciguar o prohibir
durante los años del medios. Tremendo. Un tema apasionante, espero que lo puedas escuchar una vez más y lo puedes hacer en el canal de YouTube de Camilo Alfaro. Allí está toda esta grabación de nuevo.